día jueves 3 de julio a partir de las 18 horas en el aula 18 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Benito Aramayo. Profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy presenta su libro de Comunismo Llevar. Es un recorrido personal, profesional, político, de un formato de conversaciones con el escritor Reinaldo Castro, y nosotros tenemos el gusto ya de tenerlo en línea al profe Aramayo. ¿Cómo está, Benito? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. Buen día, Carla. Buen día, Hugo. ¿Cómo están ustedes? Con frío. Buen día, Benito. ¿Cómo te va? En un día polar. Exactamente. Preguntarle a usted cómo arranca esta semana, porque ya tachando días para llegar al día jueves con la presentación de Comunismo Llevar, este libro que en alguna oportunidad lo hablamos casi al pasar y ya llegó la semana en donde se va a hacer la presentación. Así es. Así es, vamos a estar, como habías anticipado, en el aula 18 el día jueves a las 18 horas. Y bueno, vamos a presentar el libro que hemos trabajado con Reinaldo Castro, y bueno, están por supuesto todas las expectativas puestas en tener al público que nos acompañe para transmitir una síntesis, obviamente, de lo que trata el libro, que, como dice su contratapa, analiza las causas que permitieron el surgimiento de la nueva derecha, la falacia de la concepción no científica de Javier Milei sobre la economía política y el Estado. También analiza las experiencias de construcción del socialismo en la Unión Soviética y en China, toda vez que alguna vez se le escuchó decir al presidente que tenemos, Javier Milei, que el socialismo fue empobrecedor. Aquí demostramos de qué manera en esos dos grandes países que hicieron grandes revoluciones, en muy poco tiempo se resolvieron no solamente los problemas de la población, sino también se convirtieron países que eran muy atrasados en países de primer nivel. Por lo tanto, la falacia de que el socialismo empobreció tiene patas cortas. Lo que sucedió después del año 54 aproximadamente en la Unión Soviética y en China después del año 78 es otra cosa, con diferentes características. En el caso de la Unión Soviética fueron a la disolución, y en el caso de China se han convertido en una potencia de primer nivel, restaurando el modo de producción capitalista en su esencia al interior de China. Bueno, esto es también parte del libro. También destacamos la necesidad de que se recurra a la lógica dialéctica para analizar la realidad. Esto quiere decir que hay que partir del análisis concreto, de situaciones concretas, tener en cuenta que todo es contradictorio, que las leyes de la dialéctica nos indican de que todos los fenómenos de la vida material y espiritual evolucionan, algo que nace, se desarrolla, crece, declina y en algunos casos muere. Esto es parte de lo que es el instrumental metodológico del análisis en el libro, que vamos a tratar también de transmitirse a lo que nos acompañe el día jueves. También vamos a recurrir a un análisis de la historia del peronismo, toda vez que en su evolución, como parte de este análisis lógico dialéctico, entendemos que se ha convertido una fuerza que fue reformista, nacionalista, de avanzada, que dio nacimiento allá por el año 43, 44 y particularmente después del 17 de octubre del 45, el coronel Perón, se haya ido convirtiendo con el paso de los años en un partido de tipo conservador. Y por supuesto lo mismo vamos a hacer con que fuera el partido en el que milité durante muchos años, el Partido Comunista Revolucionario, que de un proyecto de partido para arraigar en la clase obrera y para tener una posibilidad concreta, ¿no?, de poder sobre la base de una determinada línea política, se terminó transformando en un partido socialdemócrata, oportunista y reformista en cuanto a sus objetivos inmediatos. Esto es lo que queremos transmitir. Y como dice la contratapa, en este momento donde la política
parece ser una competencia de insultos, de burlas y de amenazas. La palabra que vamos a dar es una palabra de análisis, una palabra de retomar todo lo que es el instrumental científico de la política, el análisis de la historia, de la filosofía y de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos que han llevado a que tengamos una situación en donde todo el mundo que perteneció a la fuerza de avanzada, de la clase obrera, de los campesinos pobres, de la intelectualidad, hoy tengamos que atravesar una situación a nivel mundial, ¿no? De defensiva, de buscar de qué manera reconstruimos las fuerzas que hagan posible volver a retomar la senda de las transformaciones sociales y del mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a hacer cuando transmitamos este jueves en la Facultad de Humanidades el contenido de este libro que tiene como título De comunismo llevar, y desde Jujuy al mundo, porque son temas que tienen que ver con lo que está discutiendo el mundo, Carly. Aramayo, ¿qué tal? Me Sí, parece Hugo. muy interesante, está escuchándolo muy atentamente, cómo el libro, digamos, habla de economía, habla de historia, pero también toca partes del presente. Sí. Dijo la palabra Javier Milei casi 4 o 5 veces usted recién. Así es, así es. Y le quería hacer una pregunta, ¿no? Usted dice, bueno, en este libro intentamos demostrar que el comunismo, digamos, las fuerzas de izquierda, no son empobrecedoras, como dice el presidente. ¿Cómo se le explica eso a la gente en un país como Argentina, que viene de votar al presidente quizás más liberal de todo el mundo? ¿Cómo se le explica eso? En primer lugar, para poder demostrar lo que sucedió con las experiencias de construcción del socialismo, hay que ser muy riguroso en mostrar los resultados en el campo social, en el campo de la participación de los trabajadores en los gobiernos donde hubo socialismo y hacer una comparación con lo que era antes ese país. Tengan en cuenta que la Rusia zarista era un país muy atrasado. Dentro de las potencias que había en Europa estaba en el 5º o 6º lugar, y en poco tiempo, después de terminada la guerra civil en el año 1921, la Unión Soviética se transformó en una potencia industrial, científica, tecnológica, resolvió el problema del analfabetismo, de la salud, de todo lo que tenía que ver con lo más avanzado que había en aquella época en cualquier rincón de la Tierra. Y lo mismo sucedió en el caso de China. Después del triunfo que lideró Mao Zedong en el año 49, en 10, 12 años China había resuelto el problema del hambre para 600 millones de personas. Tecnificaron todo lo que podían hacer en el campo. Resolvieron el avance industrial de una manera sorprendente y hasta llegaron a tener bomba atómica, para que se den una idea de lo que significó el socialismo en vida de Mao. Lo que analizo en el libro es la diferencia que hay entre la restauración capitalista en la Unión Soviética, que terminó en la implosión y en su desaparición, y el paso del socialismo que entendía Mao Zedong que tenía que construirse. Ahí transcribo en el libro un diálogo magnífico entre Mao Zedong y el mariscal Montgomery, que lo fue a visitar en el año 1951, donde en ese diálogo Mao le da una idea de qué tipo de país quería, qué tipo de socialismo quería. Bueno, lo que fue derrotado en el caso de China fue la concepción de Mao Zedong respecto a qué tipo de economía y de sociedad tenía que haber en la China milenaria. ¿Por qué? Porque lo que han empezado a restaurar el capitalismo en el año 1978, con la batuta de Deng Xiaoping, pasaron a un pragmatismo alevoso. La consigna que yo había conocido cuando fui a China en el año 1982, era servir al pueblo. Y Deng Xiaoping impulsó la política de enriquecerse es glorioso, con lo cual fueron a una política de apertura de la economía para la inversión extranjera y restaurar la explotación del hombre por el hombre. Esto es lo que fue derrotado en el caso de China o de la concepción maoísta de la economía. Lo que sucede es que lo que han logrado en el caso de la restauración en China es un fenomenal salto en la economía, ya guiados por pautas de construcción socialista. No.
guiados por pauta de construcción capitalista en China, que es lo que volví a ver cuando hace 6 años el rectorado me mandó en un intercambio con la Universidad de Guizhou a visitar de vuelta a China y poder comprobar cómo habían restaurado el capitalismo en toda la línea. Esto es lo que estamos tratando de transmitir en esta conversación. Y en cuanto a Milei, hay una parte que merece este estudio, porque la concepción de Milei sobre la economía no es científica, se guía por la teoría neoclásica, austríaca, dice él, de que el valor en la riqueza que se genera en un país depende de la subjetividad del individuo y su comportamiento en el mercado. Esto es absolutamente anticientífico, porque la economía política se fundó sobre la base de descubrir de que lo que crea valor y riqueza en una nación es el trabajo humano. Sí. Y esta Totalmente. es la concepción de Adam Smith, de Ricardo, de Carlos Marx, Sí. que es lo que Milei aborrece, así como aborrece también la concepción keynesiana, que es un neoclásico que se le ocurrió cuando la crisis de 1929 decir de que la única manera de salir de la crisis en los países capitalistas era con la intervención del Estado. Y por eso Milei le tiene tanta bronca a Keynes, no solamente a Marx, que sería no el fundador de todo lo que fue la concepción socialista de la economía y de la sociedad. Bueno, esto es lo que tenemos que ver de Milei, así como respecto del Estado, dijo en su momento de que el Estado es una organización de tipo criminal. Exacto. Curiosa definición del Estado. Excremento porque cuando también calificó el Estado. es decir, en su pragmatismo de ejecución de política, lo que hace es favorecer desde el Estado a los grupos monopólicos, imperialistas, al capital financiero, a los sectores que a él le interesa proteger y beneficiar, y perjudica a todo lo que tenía que ver con lo popular y lo nacional. Por ejemplo, ataca a la educación pública, ataca a la salud pública, ataca a todo lo que tienen que ver con las conquistas sociales y con todo lo que ha sido también la lucha democrática por los derechos humanos y en contra de los genocidas. Esto es lo que estamos intentando hacer, esto es lo que van a conocer ustedes, y tendremos oportunidad para desmenuzar, digamos, el contenido de lo que hemos hecho en todas las ocasiones que sean necesarias. Profe, va a ser un conversatorio, preguntarle con quién va a estar acompañado, entendiendo la importancia justamente de este aporte, de esta investigación que va a abordar distintas etapas, no solamente pensar en el comunismo, en el socialismo, sino también en el presente, como bien lo marcaba ahí Hugo. Así es. Bueno, la presentación va a estar a cargo de los editores, Reinaldo Castro y Carlos María Rivero, y nos va a acompañar el rector de la universidad, el ingeniero magíster Mario Bonillo, las autoridades de la Facultad de Humanidades, y va a estar presente también mi amigo y compañero Guillermo Zapag, quien fue mi ayudante primero, mi adjunto después y finalmente el titular que quedó en la cátedra que yo daba en la Facultad de Humanidades. Y también va a acompañar mi hermano Víctor Hugo Aramayo, que tiene mucho que ver con esta historia que vamos a contar y que ha sido además un crítico del desarrollo y el despliegue de todo lo que ha sido este libro, por su espíritu y su pensamiento crítico y su grado de precisión en algunos temas que agradecí también en el propio libro. Bien, preguntarle la extensión del libro, porque uno se imagina un libro bastante importante, pero quizás es una lectura ligera, una lectura amena también, como para acercarnos a conceptos que son fundamentales y que por ahí uno los ve como muy alejados y muy técnicos, pero de acuerdo a cómo lo explica usted, parecerían todavía mucho más amables de llevar. Bueno, en la lectura yo creo que hemos logrado una lectura simple, sencilla. Hemos tratado de hacerlo en los términos que puedan ser comprendidos por la mayoría de los que acceda, digamos, a sus hojas. Y al mismo tiempo requiere, para ser sincero, un poco de estudio. Porque como abordo el tema de qué es la economía política, necesita que se detenga, digamos, el lector en hacer
un estudio de los temas que allí se trata, porque estamos dando los elementos para que se comprenda la economía política científica y también la concepción de todo lo que es la teoría del Estado. Eso requerirá un poco más de atención, pero después creo que la lectura va a ser bastante llana y comprensible. Una consulta, teniendo en cuenta todo Sí, lo que usted dígame. habla del proceso histórico, ¿no? Y de cómo fue viendo que se desarrollaron las cosas y las victorias, entre comillas, que tuvo el comunismo y también los reveses y cómo lo ve la gente, ¿piensa que las pocas experiencias progresistas, no comunistas, porque creo que no hubo ninguna en Argentina, que hubieron, a lo mejor no fueron exitosas y por eso derivamos en una extrema derecha como la que tenemos ahora? Bueno, hay un tema, esto viene bien, Hugo. Mientras el peronismo fue un proyecto como el que pensó y ejecutó el general Perón durante sus 10 años de 45 al 55, demostró de que se podía hacer un gran país industrial, científico, con universidad pública gratuita, y eso es lo que nos permitió ser el primer país industrial y desarrollado de América Latina. Después vino el golpe de Estado, después vino la larga proscripción del peronismo de 18 años, vino de vuelta el gobierno peronista o justicialista en el año 1973, que duró poco porque el golpe que se preparó por causas que analizo también en el libro, llevó a la noche fatídica del 24 de marzo de 1976. Después de allí, la evolución del peronismo fue en un camino de metamorfosis donde las dirigencias que hoy tiene no toman las banderas históricas del peronismo, no van al programa que levantó Perón, tampoco rescatan las medidas del gobierno de Isabel Perón, que fueron muy importantes, que están puestas en este libro, y vino después el golpe, y después del golpe prácticamente con la recuperación de la democracia no hubo ningún proyecto que retomara las banderas históricas del peronismo y su política, su programa y sus objetivos de avanzada para ser un gran país. Lamentablemente fue así, y por eso estamos en la situación que estamos. Y el arribo de Milei al gobierno de la República tiene que ver con el fracaso y el cansancio que tenía la mayoría de la población, no digo la totalidad, la mayoría de la población sobre los gobiernos que llevaron paulatinamente a un deterioro de las condiciones de vida del pueblo argentino, y en los últimos años ni que hablar con el tema de la inflación. Así que esto es lo que está también particularmente desarrollado en las páginas, en las 350 páginas que tiene este libro, que vamos a tratar de explicar brevemente, como les decía en la presentación del día jueves, para quienes nos acompañan. Bien, nosotros vamos a tratar de llegarnos ahí al aula 18 de la Facultad de Humanidades para acompañarlos, porque nos parece fundamental también todo el aporte, pero desde el conocimiento. Por ahí uno lo escucha y todo este tránsito que hizo el trabajo, la investigación, bien acompañado también por distintos actores, y también haber llegado hasta China y verlo, palparlo desde la primera persona nos parece importante, porque también se deben ver este recorrido en las páginas. 350 páginas no son muchas. No, la verdad que no, tampoco son pocas, digamos, no son pero pocas, pero habla de un libro que aparentemente es fácil de leer. Me lo imaginaba un poco más grande. Sí, yo también. Yo pensé que iba a hablar de 600, digamos. Aramayo, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Ojalá que le vaya muy bien con la presentación, ¿no? Profe, ¿vamos a tener la posibilidad de adquirir el libro el día jueves? Por supuesto, va a estar a disposición de los que nos acompañen. Les agradezco mucho la comunicación para la difusión de esto que vamos a hacer el día jueves en la Facultad de Humanidades, Otero 262, aula 18, a las 18 horas. Nosotros Muchas gracias. Le dejamos el cariño y también todas las buenas vibras para el día jueves, y vamos a tratar de llegar, vamos a ser presente de alguna u otra forma el día jueves. Les voy a agradecer infinitamente. Un abrazo grande. Abrazo grande. Adiós.
Importante ahí escucharlo, ¿no? A Benito Aramayo con un aporte fundamental porque va a pasar de distintos estadios, pero con muchos datos de historia, que por ahí uno se imagina la economía con los tecnicismos, con fórmulas, con análisis totalmente imposibles para algunos sectores de entenderlo, pero él lo plantea de una forma tan amigable, por eso lo digo, tan amigable. Me imaginaba un libro mucho más grande, pero atentos ahí, ¿no? Porque la riqueza que tiene este